Video didáctico para la Unidad Educativa Colegio Pablo Neruda, Formación Nacional y Soberanía, quinto año. Folclor venezolano. La palabra folclor proviene del inglés folklore, que es una palabra compuesta por dos palabras, folk, que significa gente, pueblo, y lore, que es tradición o conocimiento. La palabra folklore fue inventada por el anticuario británico William Jones para reemplazar el término popular antiquities o antigüedades populares. El folclore es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en nuestro idioma, aunque de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la RAE, se escribe folclore. En ocasiones puede aparecer escrita como folklore con CK, folklore, tal y cual como suena, o folklore con K. El término hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folclore además a la disciplina que estudia esta materia. El folclore o folclore es el conjunto de tradiciones y costumbres y canciones, entre otras, de un pueblo, región o de un país. Es decir, el folclore, también denominado folclore o folclore, es la expresión de la cultura de un pueblo determinado y que por tanto lo distinguirá del resto de otros pueblos. Su música, su baile, su vestimenta, música, danzas y o bailes, comparsas, gastronomía, fiestas religiosas, acentos, mitos, leyendas, la arquitectura, instrumentos musicales, refranes, dichos, juegos, etc., entra dentro del folclore. ¿Cuáles son las características de un hecho folclórico? Primero, que es empírico, es decir, se aprende con el paso del tiempo, es espontáneo, no se institucionaliza, no se le conoce autor porque proviene de una creación colectiva de la cual él pasa la prueba del tiempo, es decir, se mantiene a través del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo son 150, 200, 300, inclusive 500 años. Se afianza a lo largo de los años en una comunidad. El folclore se clasifica en tres grandes tipos: el material, el verbal y el de que es por costumbre. Primero vamos con los dances, bailes y comparsas. La música, que son las otras manifestaciones, tenemos la parte oral, que es leyenda, cuentos, mitos, supersticiones, ahí entran los refranes, los dichos, vestidos y artesanía, gastronomía y la parte religiosa. Tienen que tomar en cuenta una cuestión: lo religioso, junto con la música, la danza, y bailes y comparsa, y el vestido o la vestimenta, en su gran mayoría van juntos, se pueden presentar en una misma manifestación. Vamos con los bailes, danzas y comparsas. Entre ellos tenemos las locainas del Estado Lara en Sanare, que es por el Día de las Inocentes, es una comparsa. Tenemos la burriquita del Estado Carabobo, que es una comparsa. Diablos Danzantes de Yare de Miranda, que es una danza comparsa. El Carite de los estados de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, danza comparsa. El Galerón, que es una suite del tamunangue. Me explico: el tamunangue tiene 9 partes. De esas, por eso que se le llama suite, porque está compuesta por partes. Y el galerón, que es una de las partes, tiene bailes que se hace en parejas. Y por último, bueno, como ejemplo, estamos agarrando apenas 6 ejemplos. Tenemos la parranda de San Pedro, que es en el estado Miranda, que ahí tienen esta comparsa. En la música es más muy amplia. Recuerden que muchas de estas manifestaciones musicales
pertenecen también a la parte, se pueden ver en la parte religiosa. Tenemos el joropo como tal, y recuerde que el joropo tiene 23 variantes: la gaita zuliana, el calixo del Callao, los aguinaldos, villancicos y parrandas navideñas, las parrandas, el galerón, el polo, la jota, la malagueña, que son manifestaciones del oriente de Venezuela, el vals, el merengue, el ritmo cañonero o cañón, que es muy de Caracas, la ciudad capital, la fulía, que es una manifestación negroide que se oye en los estados Carabobo, Aragua, Miranda, el ritmo orquídea, las décimas y tonos, entre otras manifestaciones musicales. En la gastronomía vamos a nombrar las tres principales platos representativos de Venezuela, como es la arepa, la hallaca y el pabellón criollo. El estado Lara tiene algo que se llama tostada caroreña, que es un plato que tiene cierto parecido, y recalco en la palabra cierto parecido, con el pabellón criollo. En la parte oral, es decir, la parte hablada, tenemos leyendas como el Silbón, Florentino y el Diablo, la Laguna Mucubají, la Sierra Nevada, también la Llorona. Lo que más conocemos son las partes de misterio y de cuentos, pero al final de todo esto tiene una moraleja. Los cuentos, tenemos el más famoso, que es Tío Tigre y Tío Conejo, que son cuentos que siempre van a llevar un aprendizaje y una moraleja. Los mitos son, está el mito de María Leonza, muy cerca de aquí, de Barquisimeto, en el estado Yaracuy, en la ciudad de Chivacoa. Y bueno, casi siempre los mitos son la explicación de algo que le da el hombre, porque no tiene otra manera, sino entonces se crea el mito para explicar. Y las supersticiones, que son creencias de mala o buena suerte. Tenemos, por ejemplo, el martes 13, ¿ok? Que en Venezuela si es martes 13, ni te cases ni te embarques, ¿ok? Entonces tenemos esa parte, esta manifestación de la parte oral. En la vestimenta de artesanía, bueno, tenemos, por lo menos, si es en Yare, tenemos la artesanía de las máscaras de los diablos de Yare, los vestidos, sobre todo, que son muy famosos, son muy extendidos, el estilo, sobre todo de la mujer, es muy parecido a lo largo y ancho de Venezuela. Lo podemos ver en la parte oriental, lo podemos ver, por lo menos ahí abajo está la pareja que bailando una suite del Tamonangue. Como pueden ver, esa vestimenta de esa morena, ¿ok?, es muy parecido a los demás. Tenemos entre la artesanía también lo que es el 4, entre muchas otras. Artesanía viene arte con las manos. En la parte religiosa, aquí es donde tenemos que estar muy presentes, conociendo que van de la mano la música, el baile y la parte religiosa. En este aspecto siempre habrá manifestaciones religiosas unidas a la música folclórica y típica, como por ejemplo la Cruz de Mayo, el Tamunangue, los nacimientos o belenes. La Cruz de Mayo en llanos venezolanos, tenemos la Locaina de Sanare, Estado Lara, en los Santos Inocentes, los nacimientos o belenes en diciembre con el aguinaldo, con los aguinaldos, parrandas navideñas y los villancicos, la parranda de San Pedro en Guarenas, y el velorio de San Antonio de Padua, Tamonangue. Cuando llamo velorio, aquí hay muchas manifestaciones religiosas, como las locainas, el día de San Antonio de Padua, los diablos de Yare, que es el día de Corpus Christi. Entonces, siempre del día anterior hay una vigilia con muchas velas, por eso se le llama velorio. Por tu atención, muchísimas gracias.